tema general habéis visto, ¿verdad? Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Y el primer texto que me gustaría que pudiéramos ver, y os invitaría a que lo buscáramos en la palabra de Dios, porque es un texto muy conocido, pero cuando lo lees de la palabra de Dios directamente, en fin, es muy bueno el efecto que hace en nosotros. Romanos 12, que seguro que muchos de vosotros lo podríais recitar de memoria. Es este texto que dice así: no os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Amén. ¿Verdad? Este verbo, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, pues en fin, me ha gustado que este pueda ser el texto inicial, porque realmente si no se transforma nuestra mente no hay cambio. No hay cambio. O sea, tenemos que transformar nuestra mente. Y transformar nuestra mente es transformar nuestro cerebro. No hay cambio sin un cambio en el cerebro. Entonces vamos a hablar bastante del cerebro, que es lo más grande que Dios nos ha dado, ¿eh? Es lo más maravilloso. Tendremos oportunidad de hablar un poquito sobre ello. Bien, los temas que vamos a ver, probablemente lo habéis visto, hoy poniendo en orden nuestras emociones. ¿Cómo las tenéis de ordenadas? Todas las emociones, ¿verdad? Complejo, ¿eh? Veremos mañana un verbo valioso, crecer, un verbo muy bonito. El viernes hablaremos de la salud mental en la Biblia. El sábado por la mañana, el amor fisiológico es muy limitado. Y el sábado por la tarde, el cerebro, nuestra principal herramienta. Estos serán los temas que vamos a ver. Y vamos a hacer unos pequeños comentarios iniciales. En primer lugar, que los temas que vamos a ver, en mi corazón albergo el deseo, la expectativa, el anhelo, podría decir, de que nos lleven a 5 decisiones importantes. 5 decisiones. Sabéis que podemos tener ideas, podemos pensar cosas y tal, pero la decisión es como si se concentrara todo aquello que pensamos, se concentra en algo que tiene ya otro cuerpo, una decisión. Y bueno, ya hablaremos un poquito de la dopamina, pero efectivamente cuando nosotros tomamos una decisión se produce un impulso, es un impulso dopaminérgico, eso ya lo veremos un poquito, y eso me gustaría que se pudiese producir en nuestras vidas para la gloria del Señor y para un crecimiento de cada uno de nosotros. Vamos a tener en cuenta que nosotros, esto lo conocemos todos, ¿verdad?, o más o menos, o datos parecidos, nosotros nos acordamos del 80% de lo que vemos y solo un 20% de lo que escuchamos, ¿eh? Entonces vamos a tener en cuenta un poquito el tema de la imagen. Hablaremos un poquito cómo se integran las cosas que vemos, las que oímos, las que tocamos, las que olemos, en fin, lo que entra por nuestros 5 sentidos. Pero sobre todo una frase de Benjamin Franklin que dice: si me hablas, lo voy a olvidar. Si me enseñas, lo voy a recordar. Pero si me involucras, lo voy a aprender. Entonces vamos a ver si conseguimos todos involucrarnos con los temas que vamos a ver, porque entiendo que el Señor quiere que lo hagamos así, que nos involucremos, que podamos crecer, aprender realmente. Y esta frase también, que a mí me gusta mucho, que probablemente la conozcáis, de Santiago Ramón y Cajal, este doctor insigne, que está considerado como el padre de la neuropsicología: todo hombre, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Entonces vamos a ver si se nos da bien eso de la profesión de escultores. Bien, entonces poniendo en orden nuestras emociones. Vamos a utilizar un símbolo de la palabra de Dios que a mí personalmente es que me encanta, me gusta mucho. De hecho, en mi casa tengo un montón de árboles por todas partes, no árboles, sino quiero decir cositas de decoración, cuadros, tal, de árboles. Tanto a mi esposa como a mí nos gustan mucho. Y es que en la palabra de Dios la simbología del árbol es algo muy utilizado y creo que nos va a poder ser útil en esta noche. Ponemos entonces aquí este árbol y vamos a ver algunos textos bíblicos. El primero os pido que lo busquéis, o mejor dicho, no que este lo conocemos muy bien. Buscad por favor Jeremías 17. El Salmo 1 lo conocéis muy bien, ¿verdad? Habla de que todo hombre, ¿verdad?, dice:
será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Verdad? Es un texto muy, muy bonito, es un texto donde se compara al ser humano, al hombre y a la mujer, con un árbol. Tenemos en Jeremías 17 un texto que prácticamente es paralelo. Dice así. Bueno, de hecho, hay un texto ahí que todos nos lo sabemos de memoria. Todos, seguro que sin excepción, lo conocemos de memoria, que es el versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y dice, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Verdad que este texto lo conocemos todos muy bien? Bueno, pues antes de ese texto que muestra hasta qué punto nuestro corazón nos puede engañar, leemos en el versículo 7 y 8. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas y que junto a la corriente echa sus raíces, y no teme la venida del calor, sino que su follaje estará frondoso, y en el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Vemos, ¿verdad? Aquí este símbolo es muy bonito, el árbol, un árbol que tiene las raíces junto a las corrientes de aguas y que entonces su follaje, sus hojas, sus frutos, ahí están. Bueno, hay otros textos que no vamos a buscar ahora, pero simplemente hago referencia a ellos. Por ejemplo, en Proverbios dice, la raíz, de nuevo la imagen, la raíz de los justos dará buen fruto, la raíz de los justos no será removida, o sea, como que da consistencia, da fuerza a la persona. Hay un texto en Job 8 que habla diciendo que hay personas que tienen sus raíces junto a un montón de piedras de donde no se puede obtener ningún beneficio. Y hay un texto también muy bonito donde se habla de dar frutos por medio de Jesucristo. Bien, nosotros vamos a coger de este símbolo, vamos a coger esta figura, el árbol, y entonces vamos a hablar de este árbol que vamos a llamar, como antes decía, afectivo. Y vamos a poner aquí las raíces, vemos aquí el tronco y las ramas, vemos las hojas, vemos las flores y los frutos. ¿De acuerdo? La imagen es clara. Y entonces si yo os pongo esto así, emociones, principios y sentimientos, y ponemos al otro lado esas tres partes fundamentales del árbol, ¿a qué compararíais las raíces? ¿Estáis de acuerdo todos? Bien, las raíces, los principios. Muy bien, pues entonces... Ay, no. Tenía cambiado. Bueno, entonces, las emociones y los sentimientos, veis que aquí he puesto que las emociones serían las hojas y que los sentimientos serían el tronco. ¿Por qué creéis que puedo haberlo puesto de esa manera? ¿Qué diferencia hay entre emociones y sentimientos? Las emociones cambian. ¿Estaréis de acuerdo? Las emociones son como algo como más efímero, ¿no? O sea, yo puedo estar contento, salgo a la calle y entonces tropiezo con una persona y esa persona me dice, oiga, pero que no mira por dónde va. Y si estaba contento, ¿qué pasa? Que ya se te va, ¿no? Ya te quedas así un poco chafado, ¿no? Claro, un sentimiento es algo mucho más profundo, mucho más consistente. Yo quiero a mi esposa, porque alguien me diga alguna cosa inconveniente, no voy a dejar de querer a mi esposa. O sea, podríamos decir entonces que la emoción es el elemento más molecular, más pequeño de la afectividad. Nuestro sistema límbico, que es donde se asientan las emociones, los sentimientos, los afectos, en el centro de nuestro cerebro, bueno, pues lo más molecular es la emoción. Ahora, hay que poner en su sitio a la emoción, porque es muy importante también. Si yo os pregunto, ¿hoy habéis sido felices? Pues si uno piensa que ha sido feliz o que no ha sido un día así como muy, muy bueno, no piensa, a ver, ¿qué principios he tenido? ¿Qué sentimientos? No, son qué emociones he sentido. ¿Estáis de acuerdo con esto? O sea, las emociones nos dan
la medida de felicidad, de satisfacción, de bienestar. Por lo tanto, son importantes. Bien, luego tenemos las flores y los frutos. Los frutos en el árbol, en esta simbología que estamos ahora trabajando, ¿los frutos para quién son? ¿Son para el árbol? Son para, ¿verdad? Dan una imagen es el caminante, ¿no? Es la persona que recoge el fruto. El fruto no es para el propio árbol, sino que es, ¿verdad?, da esa visión transversal, ¿no?, de compartir, de dar a otras personas. Ahora, este árbol, claro, este árbol nos puede permitir comprender que una persona que cimenta su vida afectiva sobre los principios consigue que sus sentimientos y sus emociones sean consistentes, sean sólidas, sean confiables. O sea, podríamos decir que una persona que se basa en sus principios va a ser una persona que va a tener una vida afectiva ordenada, va a tener una vida afectiva adecuada. Va a poder tener sentimientos y emociones bien construidos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? ¿Y cuál es el objetivo, el deseo vehemente de nuestro enemigo, el enemigo de las almas? Hoy en día se promueve que las personas se muevan desde las emociones, decidan desde las emociones. ¿Cierto o no? De hecho, lo que más se compra y lo que más se vende en este mundo son emociones y sensaciones. A nivel de ropa, a nivel de coches, a nivel de todo lo que queramos, emociones y sensaciones. Es lo que más dinero mueve en el mundo. Prácticamente podríamos, poner muchos ejemplos, ¿no? Hace 100 años te comprabas un abrigo y ¿para qué era? Para abrigarte. Hoy se compra un abrigo por muchos más motivos. Pues según me queda, qué tal, qué imagen, en fin, qué posición, o sea, tiene ya otras lecturas. Bueno, un árbol tal como está puesto aquí, que no está construido sobre los principios, sino sobre las emociones, es un árbol que tiene un futuro ¿qué? ¿Qué futuro tiene? Muy mal futuro, se va a secar, no tiene horizonte. Entonces, es muy importante que en este punto de nuestra reflexión nos demos todos cuenta, ¿verdad?, de que las emociones son importantes, pero que no pueden ser la base de nuestra vida ni las decisiones que tomamos deben ir en función de las decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, con esto que hemos comentado, vamos ahora a irnos a Daniel 2. Y aquí os pido que tengáis Daniel 2 abierto porque vamos a reflexionar sobre Daniel 2 y durante un ratito esa va a ser la imagen que nos va a acompañar. Daniel 2 lo conocemos todos, ¿verdad que sí? Como adventistas es un texto totalmente, emblemático y central en toda nuestra teología también incluso. Bueno, en Daniel 2 tenemos una parte que es de profecía, que es la estatua, en fin, todos lo sabemos muy bien, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la desmembración del Imperio Romano, la piedra, ¿verdad?, cortada no con mano, que da en la base de la estatua y todo se desmorona. Pero nosotros no vamos a hablar ahora de profecía, sino que vamos a hablar de árboles. ¿Vale? Vamos a hablar de árboles. Entonces, aquí hay dos árboles fundamentales. Un árbol es Nabucodonosor y otro árbol es Daniel. Aparecen otros personajes, pero nos vamos a centrar fundamentalmente en estos dos personajes. Nabucodonosor, ¿cómo os parece que tiene el árbol puesto? ¿Cómo está el árbol de Nabucodonosor? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Cómo está? Hacia abajo, con la copa abajo, ¿no? Con la copa abajo. ¿Por qué podemos decir esto? Porque este hombre tiene un sueño y se despierta y no se acuerda. ¿Os ha pasado eso alguna vez? Espero que no os haya sentado tan mal como le sentó a Nabucodonosor, ¿no? Porque este hombre que estaba acostumbrado a que todo lo que quería, todo lo que pretendía, todo lo que deseaba, en ese momento mismo, ahí lo tenía. Era el rey más poderoso de la tierra.
Por lo tanto, estaba acostumbrado a eso. Su capacidad de frustración era mínima. Y la capacidad de frustración es uno de los indicadores más importantes de salud psicológica. ¿Qué quiere decir eso? Que, ¿verdad que no tenéis todo lo que queréis en el momento en que queréis? ¿Hay algún afortunado que puede decir que sí? No, ¿verdad? O sea, queremos eso, nos apetece esto, nos gustaría aquello, pero a lo mejor no podemos tenerlo nunca o no podemos tenerlo en ese momento. Si una persona, por no tener lo que quiere en el momento en que lo quiere, se desestabiliza, quiere decir que tiene muy baja capacidad de frustración. La capacidad de frustración hay que educarla incluso hasta en los niños pequeñitos. A veces quieren una cosa, pues no, mira, no es el momento. Y eso es bueno, aunque lloren, o sea, aunque sea... Pero es bueno, porque la vida no va a ir regalando caramelos según vas caminando, ¿vale? Entonces, este rey tenía una capacidad de frustración bajísima. Y entonces, como no le contestan, ¿verdad? Cuando tiene el sueño y tal, no le contestan lo que él quiere, ¿cuáles son sus palabras? Bueno, cuando llama a los magos, a los astrólogos, adivinos, etc., dice en el versículo 5, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. El árbol está con las raíces para arriba al viento. ¿Estamos de acuerdo con ello? Es así. Este tipo, esta persona no es capaz de... No. Y entonces, bueno, conocemos la historia, no hace falta que leamos todo el texto, pero llega el momento en que es tan errático el rey en este caso, que manda matar ¿a cuántos? ¿A cuántos? A todos, incluso a los que no había consultado. Y ahí van a buscar a Daniel, que no tenía ni idea de qué iba aquello. Y entonces, bueno, leemos desde el 12, ante esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Entonces, Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Tomó la palabra y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc explicó a Daniel lo que ocurría. ¿Qué os parece la reacción de Daniel? ¿Su problema es que no se acordaba de un sueño? ¿Cuál era el problema que tenía Daniel aquí? ¿Cuál era el problema? Sí, bueno, pero ese no era su mayor problema. Es que lo iban a matar. No sabía de qué iba aquello, pero lo iban a matar. Fijaos su respuesta sabia y prudente, serena. ¿Cómo está este árbol? ¿Cómo está este árbol? Las raíces absolutamente puestas en los principios. De hecho, recordamos en el capítulo 1, ¿verdad?, como él, cuando le quieren dar comidas y cosas y manjares y tal, ya ahí pone sus principios por delante y dice, no, yo no quiero tomar esto, ponnos a prueba, queremos tomar estas otras cosas, no queremos contaminarnos con la comida del rey ni con su bebida. Bueno, a partir de ahí, Daniel pide la oportunidad de orar a su Dios, y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Recordáis? ¿Qué es lo que hace? A ver, si os acordáis. ¿Qué es lo que hace él? Coge, bueno, es que cuando uno no acaba de leer el texto hay matices que uno no se acuerda, pero habla con sus compañeros. No va él solo a Dios. Llama a sus compañeros y entonces oran delante de Dios. Y entonces cuando oran delante de Dios, ¿cuál es la respuesta del Señor? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Dios le revela el sueño y la interpretación. Y entonces el versículo 20,
Vamos a leer el versículo 20. Le fue revelado en el versículo 19, dice que Daniel bendice a Dios, y el versículo 20 dice, tomó la palabra Daniel y dijo, bendito sea el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyas son la sabiduría y la fuerza. Y hermanos, en esas palabras tenemos dos claves muy importantes para nosotros. La sabiduría y la fuerza. Son como dos factores fundamentales para tener éxito en la vida en cualquier área. La sabiduría y la fuerza. Imaginad que yo tengo mucha sabiduría. Imaginad que yo soy muy sabio. Hay que imaginarlo, ¿eh? Imaginadlo, que soy muy sabio. Pero resulta que sí, que yo soy sabio, que sé por dónde debo caminar, cuáles son las decisiones que debo tomar, a dónde tengo que llegar. Pero no tengo fuerzas para luego andar ese camino. Me convierto en un teórico de la verdad. Sé, pero no tengo fuerzas. Ahora, imaginad lo contrario. No tengo sabiduría, pero tengo mucha fuerza. Y soy como un potro salvaje que va dando coces por aquí y por allá. Lo que le pasaba a Nabucodonosor es que tenía mucha fuerza, pero no tenía sabiduría. Sabiduría y fuerza, hermanos, es algo que nosotros tenemos que demandar del Señor, aunque no tengamos que discernir un sueño y su interpretación. La sabiduría, el discernimiento, la comprensión, la visión, pero al mismo tiempo la fuerza para tomar las decisiones, para andar en ese camino que entendemos que es el mejor para nosotros. Si seguimos con la simbología del árbol, podríamos decir que prácticamente cuando ponemos las raíces en los principios, la savia que sube por el árbol, podríamos decir que es la sabiduría y la fuerza. Porque luego veremos dónde tenemos que poner las raíces. Son los principios. Pero ¿dónde nos enriquecemos nosotros con los principios? Eso lo comentaremos después. Bueno, después Daniel, cuando ya en fin, ha recibido esa respuesta de parte de Dios, en el versículo 23 dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el misterio del Rey. ¿Y qué hace después? ¿Qué hace después Daniel? ¿Qué es lo que hace después? Una vez que ya ha tenido la revelación, ya puede presentarse delante del Rey, ¿qué es lo que hace? A ver, ¿cómo? Hay un detalle, efectivamente, busca a Arioc, ¿y qué dice ahí? ¿Qué es lo que hace? Que no mate, que no haga daño a nadie. Fijaos qué interesante, ¿eh? Cuando alguien tiene puestas las raíces en su sitio, no solo piensa de sí, no tiene el protagonismo de ir solo él, llama a sus compañeros. Después se preocupa por los demás, que por cierto eran unos vividores, eran unos vividores y algunos de ellos luego quieren que lo maten a él, más adelante, pero se preocupa. Y luego después de esto, nos encontramos con que Arioc, va delante del rey, le dice que hay un hebreo y tal, y fijaos el versículo 26. El versículo 26 es muy interesante. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Vamos a ver, si yo pienso ahora en haceros una pregunta a uno de vosotros, ¿vale?
pienso ahora en haceros una pregunta a uno de vosotros. Y entonces yo camino por el pasillo y entonces estoy pensando a quién le voy a preguntar. Y entonces digo, ¿podrás tú decir qué te pasa? ¿Qué te ocurre por dentro? O quizás tú. ¿Nos altera un poco por dentro eso? No sabes lo que te voy a preguntar, ¿no? ¿Verdad? Mirad, no voy a preguntar nada, ¿eh? Mirad, hay términos como nuestro nombre. Imaginad que estamos luego ahí charlando un poquito y tal, y entonces a 7 metros hay otro grupito de hermanos que está hablando, y entonces yo estoy allí y tal, y entonces, bueno, ¿cómo te llamas? Eso sí que te voy a preguntar. Jessica. Jessica. Bueno, pues imaginad que Jessica está en un grupito, estás ahí en un grupito, y estás hablando, estás en lo que se está diciendo y tal, y de pronto oyes que dicen, sí, porque Jessica, ¿a qué te enteras? El cerebro, tu nombre, lo recoge aunque sea en un susurro. ¿Habéis visto una película que se llama Despertares? Es una película histórica, es una película basada en hechos reales. Precisamente es cuando se descubre la dopamina a principios del siglo XX, y entonces hay una situación de unos enfermos que están prácticamente catatónicos, que se piensa que están desconectados de la realidad completamente. Es una patología que se dio y se cogía de pequeñitos. Y entonces hay un médico que está convencido de que hay vida psíquica dentro de esas personas, y todos los demás médicos consideran que no, que son vegetales. Y entonces un día este médico, que era muy introvertido, así muy tímido y tal, pero muy decidido al mismo tiempo, coge y va a los otros médicos y les muestra un electroencefalograma. Y en el electroencefalograma había momentos en que se producía una serie de ondas, y les preguntaba, ¿qué pensáis que es esto? Ah, pues una luz, un ruido, algo que ha generado pues una reacción así automática en el cerebro. Dice, no, es cuando les he dicho su nombre. Fijaos qué interesante, su nombre. El nombre nos impacta mucho. ¿Por qué os digo todo esto? Porque hay algo que impacta como el nombre, y es el pronombre personal. Por eso, sí, tú. Os digo todo esto para que nos podamos dar cuenta, podamos reflexionar sobre qué se producía o se podía haber producido en Daniel cuando todos han fracasado, cuando todos han fallado, y entonces el rey más poderoso de la tierra le dice, ¿podrás tú darme la respuesta? Era una oportunidad para el orgullo, porque después de todo Dios le había respondido a él. Pero qué fantástico cuando vemos un hombre que es un árbol plantado sobre sus principios. Dice Daniel. Daniel respondió, versículo 27, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y en el versículo 30 dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se te dé a conocer la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Está bien puesto ese árbol? ¿Qué os parece? ¿Está bien puesto? ¿Tiene las raíces bien colocadas? Por eso sus emociones son humildad, son sencillez, son serenidad. Es fantástico, porque realmente las emociones las ponemos en su lugar cuando estamos construidos sobre nuestros principios. Ahora, fijaos, hay una cosa que es bien interesante.
bien interesante. Y es... no, perdonad, es que no me aclaro bien con la que se ve aquí. Muy bien. Fijaos, hay una cosa que es bien interesante. Cuando terminamos el capítulo 2 de Daniel, ¿cuál es la reacción de Nabucodonosor? ¿Recordáis? Da gloria a Dios. Dice, el Dios del cielo, o sea, comprende perfectamente, ¿verdad?, que Dios le está mostrando la historia del mundo y que quiere cambiar su propia historia, la suya. Pero ¿qué pasa en el capítulo 3? ¿Qué pasa en el capítulo 3? Que el árbol se le vuelve a poner del revés. ¿Vale? Visualicémoslo así. O sea, Dios consigue que ponga el árbol del derecho. Pero en el capítulo 3, desafortunadamente, el 3 viene después del 2, y entonces las raíces las tenía para abajo, las tenía bien colocadas, estaba aceptando la gloria de Dios, su poder, su autoridad, pero entonces empieza a pensar, ay, fíjate tú, la cabeza de oro, pero luego viene el otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y mi reino tiene final al fin. Y entonces manda a construir allí, ¿verdad?, en la llanura de Susa, aquella estatua toda de oro. ¿Qué significaba qué? Que su reino no tendría final, y ni piedra ni historias. Ahí no hay ni piedra ni nada. ¿Cómo vuelve a poner las raíces? Para arriba. Y entonces, en el capítulo 3, ¿qué ocurre? El horno de fuego, tal, 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 y al final, de nuevo, tiene que aceptar que Dios es Dios de reyes, Señor de señores, y empieza y da su testimonio también de nuevo. Pero qué lástima, ¿no?, que después del 3 viene el 4. Y otra vez, al punto de que en el capítulo 4, ¿cómo se representa a Nabucodonosor? ¿Cómo se le representa? ¿Recordáis? Como un árbol. Se le representa como un árbol impresionante, grandioso, poderoso, extraordinario. Las aves del cielo ahí estaban todos, algo impresionante. Y entonces, cuando sueña eso, se acuerda de Daniel y lo llama. Y entonces Daniel no le quiere decir lo que significaba aquello. Si recordáis el texto, no le quiere decir. Pero al final insiste, no, dime. Y entonces le revela que por su orgullo, por mirar Babilonia y pensar que él era el artífice de todo y que no podía, en fin, no tenía por qué tener en cuenta a Dios, entonces, finalmente, le viene el castigo a los 12 meses de tener la interpretación de Daniel. ¿Y qué acaba? ¿Cómo acaba Nabucodonosor? ¿Con qué dieta? ¿Con qué dieta? Vegetariana, vamos, vegana, pero extrema, ¿eh? Extrema, ¿eh? Ahí ni fruta, no, hierba. ¿Cuánto tiempo? 7 años. ¿Sabéis? Yo cuando pienso en la experiencia de Nabucodonosor, pienso, ¿cuánta hierba comemos cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones en contra de nuestros principios? ¿Cuánta hierba comemos? Y qué indigesta. ¿Cuántas veces cometemos errores grandes y cosechamos malos resultados en nuestra vida por dejarnos llevar de emociones que están en contraposición con nuestros principios? Pero la misericordia de Dios, ¿verdad?, es extraordinaria. Y entonces el Señor finalmente lo restituye. Y vamos a leer las últimas palabras que tenemos aquí de Nabucodonosor y podemos recordar también lo que la hermana White dice al respecto de él. En el capítulo 4, en el versículo 1, porque él está contando ese capítulo, dice Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra.
paz abundante a vosotros. Me place dar a conocer las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus prodigios. Su reino es un reino sempiterno y su señorío perdura de generación en generación. Y la hermana White nos dice que Nabucodonosor estará en la tierra nueva. Qué fantástico, ¿verdad? ¿Qué nos dice a nosotros esto, hermanos? Que tenemos muchas veces tendencias a movernos por nuestras emociones, pero que el Señor no se cansa de luchar por nosotros. Y que coge nuestro árbol de nuevo y lo pone ahí del derecho, una y otra vez si es necesario, llevado por su misericordia. Pero qué importante que aprendamos, porque si no comemos hierba y lo pasamos mal. Y muchas lágrimas muchas veces derramamos por no plantar nuestra vida sobre los principios de nuestro Dios. En esta imagen que ahora vemos aquí, ponemos en las raíces, ponemos la palabra de Dios. Porque no se ha inventado nada, ni se puede inventar nada que pueda formar, desarrollar más nuestras raíces de una manera adecuada que la palabra de Dios. De hecho, hay un texto en Colosenses que dice arraigados y sobreedificados en él. Y entonces se produce también una realidad, que empezamos a dar frutos por medio de Jesucristo. Y sabéis, yo creo que todos vamos a convenir en una cosa. ¿Verdad que notamos cuando una persona nos es fructífera? ¿Notamos cuando estamos con una persona y notas que sus palabras, sus actitudes, su talante, su carácter, te anima, te da un ejemplo? ¿Verdad que lo notamos eso? Pues es que es así. Cuando una persona pone sus raíces en Cristo, pone sus raíces en la palabra de Dios, ordena su vida emocional afectiva y además se convierte en una persona fructífera, que alimenta a su alrededor. Y eso es de las cosas más bonitas. Y mirad, parte de la actividad que yo he tenido que hacer durante mucho tiempo es la terapia familiar, la terapia de pareja. Y qué bonito cuando en una familia dos personas empiezan a crecer, a desarrollar, a colocar su vida sobre sus raíces y a ser fructíferos, el marido para la esposa para el marido, los esposos, los papás para sus hijos, etcétera, etcétera. Y te das cuenta de que Dios te está planteando por dónde está la solución. Te está dando sabiduría y fuerza, porque Él te la ofrece. Y entonces realmente ves cosas maravillosas. Fijaos, vamos a ver una imagen aquí ahora. ¿Recordáis el texto que hemos leído al principio? No os adaptéis a las formas de este mundo. Las formas de este mundo que son el árbol boca abajo. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos en vuestra mente. ¿Quién lo dice esto? ¿Quién escribe Romanos? Pablo. ¿Y cómo se llamaba Pablo antes? Saulo. Bueno, pues Saulo, aquí lo tenemos. Dos cerebros, aparentemente iguales, pero ya podemos estar seguros de que por dentro son distintos, que las conexiones interneurales son diferentes y que el árbol emocional de Pablo está bien derecho, pero el de Saulo era un desastre, ¿eh? Porque cuando lees ciertas cosas, esa expresión cuando él dice que iba respirando amenazas y muerte contra los discípulos, es una persona que no era capaz de respetar al que no pensaba como él, que era capaz de botar la muerte que arrastraba a las personas. Un árbol absolutamente del revés, distorsionado, errático, yo diría que hasta patológico psicológicamente, pero qué maravilloso, qué maravilloso, qué maravilloso la transformación que nuestra mente puede hacer cuando una persona pone
sus raíces en la palabra de Dios. El cambio es extraordinario, extraordinario. Hermanos, concluyendo o acercándonos ya al momento final, ¿qué aprendemos del árbol emocional? En primer lugar, tenemos que discriminar entre sentimientos y emociones. Esto es importante, ¿eh? Muchas personas podemos confundirnos sentimientos con emociones. Y es muy peligroso eso, ¿eh? Muy peligroso. A veces ves problemas a niveles de familia, a nivel de muchas cosas, por confundir sentimientos por emociones que tienen un componente hormonal y de neurotransmisores, que como veremos algunas cosas de estas, a veces la mente se puede distorsionar, el árbol se invierte de una manera terrible, y entonces eso es muy peligroso. Que no podemos construir desde las emociones, hemos dicho, que debemos poner nuestras raíces en Cristo, que las emociones, fijémonos, es que es muy bonito, porque nadie de los que estamos aquí, ni ningún ser humano tenemos una estabilidad perfecta, ¿verdad que no? Todos tenemos un cierto grado de inestabilidad. Claro, no es lo mismo esto que esto, ¿verdad? Es distinto, ¿eh? Todos como seres humanos tenemos variaciones, pero esto sería errático, podría ser hasta patológico. Fijémonos qué bonito cuando leíamos o rememorábamos el Salmo 1, cuando dice, cuya hoja no cae. Y eso que es simplemente coger esa figura simbólica, nos damos cuenta, yo lo veo muchas veces, cuando la persona se renueva mentalmente a través de la palabra de Dios, que sus emociones se hacen mucho más serenas. Cuando tenemos problemas de estabilidad emocional, bueno, nuestro Dios es aquel que no tiene sombra de variación, ¿verdad? Que dice el texto de Santiago. Y eso también es algo muy bonito, ¿eh? Que se puede conseguir cuando estamos enraizados en Cristo. Y seremos, evidentemente, personas que se ofrecen, que somos fructíferos para otras personas. Y hay un texto aquí, hermanos, que no quiero obviar porque creo que es muy importante. Este texto, haya pues en vosotros los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús. ¿Sabéis? Me gusta mucho este texto. ¿Sabéis por qué me gusta mucho este texto? Porque cuando Pablo dice esto, que lo dice en el texto, ¿verdad?, de Filipenses, cuando dice esto, me dice que Dios se cree que puedo tenerlos. A ver si estáis de acuerdo conmigo en esto. Haya pues en vosotros los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús. Si Dios te dice eso, ¿qué te está diciendo? Que puedes tenerlos, que puedes crecer a nivel emocional, sentimental, que puedes poner en orden tu vida afectiva, que es posible. ¿Me permitís ahora unos momentos de publicidad? Unos pequeños momentos de publicidad. Bueno, me voy a explicar por qué digo esto. Quiero ofreceros, siempre lo voy haciendo, voy ofreciendo esto. Hay muchas personas que lo están haciendo ya. Pero, bueno, durante un tiempo estuve trabajando el tema desde la psicología, la lectura de la Biblia. Y pude ir elaborando con la ayuda de Dios, con la ayuda absoluta de Dios, porque si no, no hubiera podido ver tantos testimonios de beneficio espiritual y psicológico en las personas que lo han hecho. Mucho, mucho beneficio. Lo he utilizado y lo utilizo en terapia. Un método devocional que va conducente a poner en orden nuestra vida psíquica. Es un tipo de lectura de la Biblia que tiene en cuenta 18, 20 leyes, cuestiones a nivel anatómico, fisiológico, psicológico. Es un tipo de lectura de la Biblia
que tiene finalidad psicológica. Entonces yo se lo pasaré al pastor Leo para que todos aquellos que queráis probarlo lo podáis utilizar. He visto su efecto extraordinario. Esto es del Señor, sin duda alguna, pero realmente es que veo un resultado fantástico. Entonces, a nivel emocional, a nivel afectivo, a nivel espiritual también, se consiguen resultados muy buenos. He podido hacer estudios en 3 países y he hecho trabajos de comparación antes y después de este método durante 2 meses, 3 meses en algunos casos, y los resultados han sido espectaculares para la gloria de Dios. Entonces, os lo pongo a vuestra disposición, como digo, se lo daré al pastor Leo, y eso sí, los que lo llevéis adelante, los que lo hagáis, tenéis que hacerlo exactamente como ahí está puesto. Si tuviéramos que explicar por qué cada cosa, pues teníamos que explicar el aprendizaje psicomotriz, cómo funciona la retina, conos y bastones, cómo funciona la curva del olvido, cómo funciona la memoria a corto plazo, o sea, un montón de cosas. Y eso serían 3 horas. Eso no tenemos la posibilidad, pero sí están las instrucciones de cómo hacerlo. Entonces, si lo hacéis tal como está establecido ahí, pues casi si queréis os firmo un papel que habrá un buen resultado. Entonces, bueno, pues hacemos eso, ¿de acuerdo? Entonces, cierro los minutos de publicidad. Bueno, esto es lo que os estaba diciendo. Dios cree en ti, Dios cree que tú puedes realmente mejorar, desarrollarte, o sea, renovar tu mente en esa parte tan importante que está ahí en el centro de nuestro cerebro, que es el sistema límbico. Y ya llegamos a nuestra última diapositiva, que será la primera decisión. ¿Verdad que decíamos 5 decisiones? La primera decisión que os propongo es la que leemos aquí. Construir nuestra vida emocional sobre la fidelidad a los principios de la palabra de Dios. Esa tiene que ser una decisión. Y sabéis, los principios, termino con un comentario, los principios del Señor son tan poderosos, tan extraordinarios, que os voy a comentar una experiencia. Mañana os daré la referencia del libro, que ahora no recuerdo exactamente el título, porque lo he estado mirando, pero me falla algo en el título y no lo he localizado. De unos autores cristianos que plantean un ejercicio muy interesante. Fijaos qué ejercicio. Ellos toman una palabra, ellos cuentan en ese libro cómo, piden a las personas que cierren los ojos y entonces les decían ellos, con los ojos cerrados, yo voy a decir una palabra, y cuando recibáis esa palabra, no tenéis que hacer nada con ella, simplemente dejar que actúe en vuestra mente. Entonces todos estaban, todo el auditorio con los ojos cerrados, y entonces decían, chocolate. Os esperabais otra palabra, ¿no? Quizás. No, chocolate. Y entonces, cuando ya habían pasado 2 o 3 minutos, mañana os daré la referencia y los autores, entonces preguntaba, ¿alguien quiere dar su testimonio de lo que se ha producido en su mente? Y entonces una persona decía, pues yo me ha venido a la mente cuando mi abuelita me hacía un chocolate ahí con... Y otro, sí, pues yo recuerdo chocolate, sí, aquella vez en que, y cada uno iba diciendo cosas así. Fijaos,
Ellos están hablando, son unos profesionales muy buenos sobre el tema de los traumas. Y yo quiero utilizar esta imagen que os he compartido ahora para que tengamos en cuenta una cosa. Si yo en un momento donde tengo una propensión a hacer algo que a lo mejor considero en el fondo que es incorrecto, o incluso fijaos, uno está con un tema con la alimentación, con la comida y tal, y uno piensa en un principio que esté implicado en esa batalla personal que tiene en ese momento, solo decir la palabra, por ejemplo, una persona va a comer, tiene ganas de comer algo que considera es un pastel, a lo mejor tiene problemas con el azúcar, no le conviene, o es demasiado tarde en la noche, lo que sea, sabe que le gusta, que le atrae, pero que no es lo mejor, solo mencionar el principio, probadlo, solo mencionar el principio de dominio propio, ya se produce un descenso en la dopamina que está llevándote a hacer eso. ¿Me explico? Solo mencionarlo, sin argumentación, porque una palabra tiene el efecto, por eso os ponía el ejemplo del chocolate, una palabra tiene la fuerza de interconectar en el cerebro un montón de cosas. Es increíble esto, es increíble. Y esto os lo digo solo como ejemplo del poder que tiene un principio. Solo mencionarlo ya tiene poder a nivel mental. Cada neurona, ¿sabéis cuántas conexiones puede tener una neurona? Hasta 50.000, una neurona. Pues en cuanto introduces un principio bueno extraído de la palabra de Dios, os digo, es algo maravilloso. Es algo maravilloso. En terapia yo trabajo bastante esto, una relación de principios para trabajar en diferentes circunstancias, y es extraordinario. Pues os deseo, queridos hermanos, que realmente tengamos el deseo, la aspiración de poner nuestro árbol del derecho, y cuando a lo mejor se nos vaya un pelín de lado, que a veces se nos va a todos, se nos va así un poquito de lado, pensar en el principio que está implicado, y veremos cómo ese principio empieza a hacer una labor dentro de nuestro cerebro y nos ayuda a vencer. Que Dios os bendiga a todos.